Al igual que mi video anterior sobre el lugar que más impactó a Miguel de la Madrid durante su campaña presidencial, la información de este video viene del libro Al final del túnel de Isabel Arvide. Pues bien, no obstante la mala experiencia que Miguel de la Madrid tuvo en Ecatepec, esa no fue la parada más peligrosa de su gira electoral. En la misma entrevista que Arvide le hizo a de la Madrid, ya como presidente electo, Arvide le pregunta si en algún momento temió por su seguridad, a lo que de la Madrid responde que, naturalmente, cualquier persona que aspire a la presidencia de la República tiene un riesgo natural a su cargo, y que el momento más tenso, no tanto por su seguridad personal, sino porque, dice él, hubiera habido un choque entre grupos, del cual hubiera salido violencia con alguna cosa que lamentar, fue en Juchitán, en el estado de Oaxaca. La respuesta sorprendió a Arvide, pues ella consideraba que el mitin en Matamoros, Tamaulipas, había sido el más peligroso de la campaña. Pero, ¿qué sucedió exactamente en ambas ciudades para dejar tal impresión en Arvide y en de la Madrid? Aclaro que, al igual que con el incidente de Ecatepec, Arvide no da las fechas exactas ni de la gira por Matamoros ni por Juchitán, pero empezaremos con la de Matamoros, dado que en el libro aparece antes. Al momento de la campaña electoral de Miguel de la Madrid, el municipio de Matamoros era gobernado por Jorge Cárdenas González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y a quien Arvide describía como alguien muy adinerado e igualmente excéntrico. No obstante que a nivel federal el PARM era considerado un partido satélite del PRI y también estaba apoyando la candidatura presidencial de la Madrid, a nivel local existían ciertos conflictos entre los parmistas y los priistas de Matamoros, los cuales estallaron el día que el candidato visitó dicha ciudad. Si bien la propia Arvide describió lo sucedido allí como una auténtica toma de plaza, el propio de la Madrid le restó importancia diciendo que lo que allí había pasado era simplemente un grupo del PARM que buscaba una ubicación física dentro del mitin, había dentro de los grupos el celo de estar más adelante o más atrás o hacerse notar menos. Sin embargo, la descripción que Arvide hace de dichos sucesos es mucho más detallada y tensa. De acuerdo a ella, previo a la visita de la Madrid, Cárdenas González había publicado varios desplegados quejándose por no haber sido invitado al evento del candidato presidencial, y desde una estación de radio que era de su propiedad, había incitado a los pobladores a ir a la plaza principal a que gritaran «Jorge, Jorge». Para empeorar la situación, Cárdenas González había ordenado a la policía que interviniera en el conflicto, lo que ocasionó la ira del líder setemista local Agapito González, luego de que uno de sus agremiados fuera agredido por la policía, tras lo cual el susodicho González decretó un paro de meseros y taxistas. Arvide, quien sitúa el mitin cerca de las 7 de la noche, comenta: así pues, Jorge Cárdenas González provocó y provocó y provocó hasta conseguir que sus huestes se enfrentasen, que la violencia fuese expresada por los palos que sostienen pancartas, y que, para calmar los ánimos, se encarcelasen durante horas a los protagonistas. Mientras todo esto pasaba, el propio de la Madrid llegaba con retraso al mitin en Matamoros, donde lo esperaban más de 40,000 personas. A 50 metros del podium y frente al Palacio Municipal, cerca de 3,000 personas gritaban consignas a favor de Cárdenas González. Seguramente por la tensión que se notaba con los parmistas, se decidió que de la Madrid no se bajara del autobús de campaña, sino hasta llegar a espaldas del templete, algo para nada común en la campaña. Asimismo, Arvide se percató del muy inusual nerviosismo del general Carlos Humberto Bermúdez Dávila, jefe de seguridad y logística de la campaña, quien movilizaba rápidamente a sus elementos para garantizar la seguridad del candidato. El mitin duró cerca de 40 minutos, durante los cuales los parmistas no dejaban que se escucharan a los oradores, a la vez que la gran ola humana se movía inquieta y en cualquier instante podían comenzar los golpes. De acuerdo con Arvide, cuando de la Madrid tomó la palabra, criticó fuertemente a los negociantes que juegan a la política y al parecer incluso advirtió que la alianza con el PARM estaba en riesgo. Así, el mitin concluyó sin que hubiera tragedias que lamentar, mientras que el secretario particular de la Madrid, Emilio Gamboa, pedía que los detenidos fueran puestos en libertad.
No obstante, ahí no terminó el asunto, pues cuando más tarde de la Madrid acudió a un acto en teoría rutinario, un simple saludo a los ganaderos de la zona, un tal Juan García García, presidente de la Asociación de Ganaderos de Matamoros, tomó la palabra para decirle al candidato, supuestamente de manera insolente y prepotente, que el gobierno era corrupto, que sus funcionarios peor, y que de la Madrid debía tener los arrestos suficientes para no continuar con la demagogia de la reforma agraria. De la Madrid no solo no aplaudió cuando García terminó de hablar, sino que le respondió de manera enérgica que la reforma agraria no se negocia, que la intervención le parecía de muy poco tacto político y que se oponía a sus planteamientos. Lo más curioso de esto es que, al parecer, todos los ganaderos quedaron bastante sorprendidos ante la respuesta del candidato, porque, según Arvide, parecía que todos conocían de antemano lo que García iba a decir y estaban muy de acuerdo con ello. No obstante, de la Madrid recibió efusivos aplausos, y de ahí toda la comitiva regresó a los autobuses de campaña. Aún no terminaba la noche, y posteriormente el candidato, junto con su comitiva, cenaron en la cafetería del Puente Internacional de Reynosa, donde se le organizó una cena popular en la que el artista invitado para amenizar el evento fue nada más y nada menos que Rigo Tobar, mientras el candidato y compañía cenaban fruta, tacos de cabrito, barbacoa y cerveza helada. Así concluyó el episodio de Matamoros. Ahora bien, ¿qué pasó posteriormente en Juchitán, Oaxaca? Recordemos que la parada en Juchitán fue la que el propio de la Madrid consideró la más peligrosa de su campaña, contrario a lo que pensaba Arvide. Antes que nada, es necesario explicar el trasfondo histórico. Juchitán era gobernado desde 1981 por Leopoldo de Gives de la Cruz, hijo de Leopoldo de Gives Pineda, quien era uno de los dirigentes de la coalición obrera campesina estudiantil del Istmo, también llamada COSEI, una organización local de izquierda que había formado una coalición con el Partido Comunista Mexicano para participar en las elecciones municipales de 1980, en las cuales oficialmente ganó el candidato del PRI, pero tras las multitudinarias protestas de la oposición se realizaron nuevos comicios en marzo del 81, siendo esta vez reconocido el triunfo de Gives, con lo que Juchitán se convertiría en el primer municipio en México en ser gobernado por un partido de corte comunista. A pesar del reconocimiento del triunfo izquierdista, claramente las tensiones entre la COSEI y el PRI seguían muy palpables al momento de la visita de Miguel de la Madrid. La narración que Arvide hace del mitin en Juchitán es más corta que la de Matamoros, pero describe cómo, en medio del calor entreverado con cansancio que tensa los nervios, había temores de que ocurriera algún incidente violento, y todo, dice ella, para enfrentarse con la carcajada grotesca de una izquierda infantil que juega a echar a perder el mitin de Miguel. Dicen que antes de nuestra llegada hubo palos y piedras e insultos mientras rompían la propaganda. Según Arvide, al igual que ocurrió en Matamoros, los de la oposición, en este caso recordemos los coseístas comunistas, estaban en la esquina opuesta con altavoces, pero que una vez que llegó de la Madrid, la población se dirigió hacia el templete del candidato priista, donde se unieron a los más o menos 1500 que gritaban porras a Miguel. Destaca además que no hubo ni siquiera problemas para subir al templete, ningún exceso de seguridad, nada fuera de lo normal. Asimismo, Arvide critica por igual tanto a los coseístas como a los priistas locales, a los cuales llama niños caprichosos y los responsabilizó de haber intentado provocar una gresca. Explica que querían callar a un orador, coreaban contra uno de los de casa, sin el menor criterio, sin la mínima idea de estrategia política. Daban lástima, la bufonada no valía la pena, al mismo nivel de los comunistas, ambos sin vertebración social, sin los pies puestos sobre un trocito de suelo. Al mismo tiempo, Arvide destacó el discurso de la Madrid, quien incluso regañó a los priistas que buscaban el deterioro propio. Según Arvide, de la Madrid era el único que sabía qué estaba haciendo y diciendo, el único con estatura de público. Lo demás, mera anécdota de campaña. En fin, estos fueron los dos incidentes más peligrosos de la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, según él mismo e Isabel Arvide. Espero que este video haya sido de su agrado y ojalá en el futuro pueda hacer más videos de contenido original. Gracias por su atención, hasta la próxima.